nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Hace ya 18 años, en abril de 2005, la muerte del Papa Juan Pablo II puso fin a una larga era en el mundo católico. La cobertura periodística de la despedida de uno de los personajes más influyentes del siglo XX era un reto de enormes dimensiones. Por eso, 4 canales latinoamericanos decidieron unir fuerzas, recursos técnicos y humanos que sentaron las bases de un exitoso experimento. Y ahí empezó la aventura. Nuevos canales se fueron sumando a esa alianza y descubrieron entre todos las ventajas de la cooperación. Hoy somos 22 estaciones de televisión del continente americano, el Caribe y España, conectadas permanentemente a través de un moderno sistema que nos permite compartir señales en vivo con noticias de última hora y hacer presencia en el lugar donde ocurren los hechos prácticamente de inmediato. El actor de Hollywood, William Shatner, se convirtió en la persona de mayor edad en ir al espacio. Contamos con 25 periodistas freelance que nos reportan desde diversos lugares del planeta. Y hemos establecido además acuerdos de cooperación con otras organizaciones de noticias. Unidos, integramos un equipo de más de 14.000 profesionales, compartimos más de 45.000 historias al año y entregamos más de 1.000 señales en vivo. Bienvenidos a la Alianza Informativa Latinoamericana. A lo largo de casi 2 décadas hemos reportado juntos los acontecimientos que han marcado la historia. La guerra en Ucrania y la muerte de la reina Isabel II son algunos de nuestros cubrimientos más recientes. La alianza cambió nuestra forma de informar sobre el mundo, cada vez más cercano, cada vez más globalizado. Y con ella hemos ganado mucho. Nos hace fuertes, nos hace más sólidos, nos hace llegar a sitios donde uno no llega con tanta facilidad como pudiera hacerlo con la alianza informativa. Y ahora ese enorme caudal de contenidos periodísticos y ese enorme potencial de recursos y de talentos se convierte en una asociación de canales legalmente constituida, sin ánimo de lucro. Una organización con vida propia que, por tanto, amplía sus horizontes. La esencia de la organización es el espíritu colaborativo que hemos logrado construir en estos 18 años. ¿Y cuáles son los retos que vienen? Buscar nuevas oportunidades de negocio, buscar más contenido. Lo más importante, hemos construido lazos de amistad y colegaje. La Alianza Informativa Latinoamericana nos abrió los ojos frente a otras realidades, frente a otras miradas. Nos mostró que tenemos problemas similares, que compartimos sueños y que nos mueven ideales comunes. Ahí nos sacó de nuestros pequeños mundos y nos hizo más universales.